Queridos amigos, hoy es viernes Amigos de habitantes y Andrés. ¡Ay, qué pasó! visitantes de Este nuevo. Hoy es viernes de Andrés Úsuga. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Hola Germán, buenas noches para ti y para todos nuestros compañeros que nos acompañan los viernes a esta hora. Bueno, tremendo lo que está sucediendo allá en la Franja de Gaza. Pero venga, déjeme primero que todo, ya que vuelvo desde el miércoles, déme un espaciecito para pedirle excusas a nuestra audiencia por ese incidente tan feo del miércoles, que yo, pues evidentemente no tengo responsabilidad y creo que estoy muy tranquilo. Sin embargo, la audiencia merece todo mi respeto. Pero mire, déjeme hacer una aclaración también, que creo que es importante. Sí. El esfuerzo que hace Germán con el canal, creo que es muy valioso y yo te lo quiero reconocer. No solamente por eso, sino por dos cosas más. Uno, Germán, ni usted ni yo tenemos formación periodística, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros no estamos formados para hacer entrevistas desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué? Tú tienes una formación, yo tengo una formación parecida a la tuya primero y después otra, pero en ninguna de las dos nos formaron para hacer entrevistas periodísticas y mucho menos para entrevistar a las personas que quieren acceder al solio de Bolívar, o sea, a ser las personas más importantes del país. Yo creo que eso es importante que la gente lo tenga claro. Ahí hay claridad. ¿Cierto? Porque hay mucha gente que nos podría empezar como a juzgar como, pero es que ustedes son periodistas. No, nosotros no somos periodistas, ninguno de los dos. Pero hacemos un esfuerzo por mostrarle al país, o a la audiencia al menos del canal, que es muy grande, Sí. quiénes son las personas que quieren dirigir este país. Y ahí van, ahí les va flotando lo que va saliendo, ¿cierto? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Como dicen por ahí, eso es lo que da la tierrita. Andrés, pero si usted se pone a nombrarlo, me toca mostrarles aquí qué fue lo que sucedió a las personas. Pues es que hoy usted tiene una audiencia muy cautiva, Germán. Pues dura un minuto el video, coloquémoslo para que la gente sepa y saque conclusiones. Ah, bueno, si usted quiere hacerlo. Eso sucedió el día miércoles, ¿fue? Trajimos miércoles siendo las 8:33 de la noche. Lo que ustedes van a ver es algo inédito, nunca antes visto. Grotesco, el entrevistador saca al... el entrevistado echa al entrevistador. Echa al entrevistador. Así escuchen ustedes, voy a colocarlo aquí en pantalla gigante, escuchen ustedes lo que sucedió, porque a mí me dio no sabía qué hacer en ese momento. Escuchen, por favor. Aquí los voy a colocar. Andrés. Que se baje, No, porque si pues la intención que baje. Quiero decir una cosa, se lo digo de todo corazón. Yo estuve en una escuela militar igual o peor que la suya. Y si no, lo invito para que vaya para el Zamorano, compadre, cuando yo estaba, y no pregunten a todos los amigos yo del Zamorano. Y le voy a decir algo, yo me regalé al ejército para que le pregunte a mi papá y verá, y no me recibieron. Y esa, si es la misma posición que tiene en este momento, creo que entregarle un fusil debe ser bastante peligroso. No, si usted es bandido primo, tiene que cuidar de mí. Si usted no es bandido primo, se sienta protegido. Yo le pido que me respete, que yo no es que yo no le estoy diciendo lo contrario, yo le estoy diciendo, yo le voy a dar balín a los bandidos. Entonces, si usted no es bandido, puede estar tranquilo. Sí, por eso, pero no creo que sea la forma de dirigirse, porque yo lo he respetado. Es que yo tampoco lo estoy respetando. Sí, me parece que sí, sabe que sí. Pues socio, si le parece que sí, hermano, bájese el like, compadre, porque yo genuinamente... Espera, Andrés. No, que se baje, No, porque pues la intención es esta. No, doctor, así no. No, porque, socio, yo te voy a decir una cosa, yo no le he dicho nada que no sea... No, qué vergüenza, Andrés, a mí me dio pena contigo. Ay, yo no sabía qué hacer en ese momento. Pues el que se tenía que ir era él, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, yo creo que eso es lo que hay, ¿cierto? Como dicen los gringos, what you see is what you get. Eso es lo que hay ahí. You know, ¿cierto? Yeah, of course, yeah. Así de simple. Entonces, el tema es, les quería pedir excusas de cuenta de haberme ido. Yo después lo pensé mejor y dije... Hombre, me habría quedado claro preguntándole cosas como
¿cuántas veces es que habrá disparado un fusil ese señor de verdad en su Exacto, vida? yo tenía esa pregunta y a mí se me olvidó, se me pasó. ¿Cuántas veces habrá disparado un fusil de verdad en su vida para que hable tanto sobre balín y cosas de esas? Me parece Claro, como y yo le quería decir, pero ¿sabe cuál es la otra pregunta que tengo? Ojalá le llegue, y ojalá la señora esa Luisa, que creo que también lo vea usted, ojalá le llegue la pregunta. Me quedó sonando y me quedó rondando en la cabeza cómo sería ese momento sublime donde Dios le dio la misión de venir a rescatar a Colombia. Sería una zarza ardiente, sería que adentro de una ballena, cuántos sueños, cómo se le presentó. yo quería Muy interesante. preguntarle, tú sabes que, bueno, tú sabes que es balín, ¿no? En el término militar, que es un balín. Uy, este man sí que es Sí, balín. claro. ¿Será que ese Balín man es un topo en términos navales, o es un blindado. ¿Y por qué? Porque un balín, que es una bolita como así, pero de metal, sí? no le entra nada, no le entra nada de conocimiento, no le entra nada de O información. sea, a los civiles, Por ¿qué eso es sería? balín. ¿Qué sería a los civiles un balín en términos civiles? ¿Qué sería? Para no decir bruto. No sé, creo que sí, yo lo dije por ahí, yo creo que es un señor de esos que le faltó ácido fólico. Oye, pero mira, salimos en varios medios gracias a esto. Sí, eso se viralizó, hombre. No sé si triste o afortunadamente, pero yo creo que el señor se le cayó la máscara intentando decirnos, porque creo que fue ahí donde se ofendió, intentando decirnos que una universidad en Centroamérica, pues que es más fuerte que haber estado en el ejército de Colombia o haber estado en las tropas de nuestras fuerzas militares. Imagínense, pues, el señor. Pero Pero bueno, imagínate cómo sería una presidencia de ese señor. yo creo que es que ahí. Pero mire una cosa también. ¿Sabe qué me preocupa, verdad, Germán? Que tiene un poco ¿La de seguidores. popularidad? Sí. Que tiene un poco de seguidores. Y sabe una cosa, qué fácil es engañar a muchas Bueno, personas. y ese Y no día, solamente en Colombia, no solamente en Colombia. Qué fácil es engañar a una cantidad de personas en medio de la dictadura de las redes sociales, donde cualquier idiota puede tener micrófono para decir lo que sea. claro, Yo creo que es y, complicado. y sí, y ese día hicimos una encuesta que preguntaba quién, como estaban, el día anterior habíamos tenido a Abelardo y al día siguiente a este señor, quién va a llegar a la segunda vuelta o quién va a ser presidente entre, y colocamos a Abelardo y ese señor, quedaron igualados. Claro, Uy, hay mucha gente que está. Bueno, Andrés, te tengo dos temas el día de hoy. Uno, sí, como lo nominaste en en la el miniatura. póster, ¿cierto? Sí, sí, En la sí. miniatura que es tensión en los mares. Aclaremos en cuáles mares, ¿cierto? Hay Sí, porque tensión. cuando tú me dices, ay, el tema de hoy, vamos a hablar, tú me dices tensión en los mares, yo había hecho a Nicolás Maduro con Estados Unidos y no era ese. No, pero también, es que mira que hay tensión en el mar Caribe, al frente de las costas venezolanas, esa es Ujú. una tensión en un mar, y en el otro mar hay tensión en el mar Mediterráneo, por cuenta de la flota esta liderada por Greta Thunberg, Sumus. por Sumus. Ajá, Pero si me permites, Germán, doy un poquitico de contexto que creo que también les va a interesar a la gente. sí, Fíjate que hay cosas que no se acuerda mucho la gente y de pronto tú tampoco porque tú estabas activo y cuando los oficiales están activos están muy inmersos en su trabajo y tienen poca información a veces hacia afuera. Ya se había presentado una primera flota que le decían, si no estoy mal, le decían la flota de la libertad en el año 2010. No sé si recuerdas eso. sí, te En alcanzo a el año 2010, acordarme. la flotilla de la libertad, el 31 de mayo del año 2010, yo lo recuerdo muy bien porque mi hija mayor había acabado de nacer, eh, viajaban como más de 600 personas, como de 37 países, imagínate eso, Claro. pero con una diferencia esencial a lo de hoy, y es que en esa flotilla, que eran, no recuerdo cuántos barcos eran, pero eran bastantes, sí llevaban muchísimas, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, si Sí, no estoy esa mal. vez sí llevaban ayuda humanitaria. Quiero irte mostrando Exactamente. eso pues para que ambientar a las personas, mira.
Ujú. Qué sector tan Exactamente. chiquitico. Mira, mira, qué pena, voy a hacer zoom. Todo lo que está pasando, si alcanzan a ver esta partecita de Gaza, la que está limítrofe. ¿Mm? Voy Sí, a hacer zoom yo para te que usted. cuento que Gaza tiene más o menos la misma población de Medellín y tiene más o menos un poco más grande, inclusive Gaza es un poquito más grande que el territorio de Medellín. ¿Por qué lo digo? Para asimilarlo, porque son más o menos 2,5 millones de habitantes, que es más o menos lo mismo que tiene Medellín. ¿Listo? Pero Y es un pedazo de la llamada Palestina, porque el otro pedazo de Palestina está al otro lado de Israel. sí, O sea, es más un al país que norte. tiene como al norte, exacto, en los altos del Golán, Sí. o sea, más cerca de Cisjordania. Eso es importante. Y lo que están viendo ahí en azul, en el mapa que le agradezco mucho a Germán que lo esté mostrando para que la gente se ubique, es el mar Mediterráneo. Sobre el mar Mediterráneo, pues hay, tienen muchos países de Europa costas, pero también todos los países del norte de Europa tienen costa ahí. Listo, entonces la flota salió, fíjate, desde España, para que mires Mira. qué lejos, desde Voy, Barcelona, voy a colocar el mouse un poquito más grande. Permíteme, coloco el mouse haciendo todo ese recorrido. y voy a Yo colocar el mouse. conozco el recorrido porque lo hice durante varios años, cuando yo era oficial de Marina Mercante y llegaba a un puerto en Grecia que se llama Eion, pero tenía que pasar por ahí por el estrecho de Gibraltar primero, Mira, aquí subiendo desde está. América. Eh, Exacto. Entonces este salieron de fue Barcelona, aquí, Barcelona, por acá. salen de Barcelona, que es ahí, sobre el mar Ah, Mediterráneo. ¿Y por qué hay que aclararlo? Pues porque la gente que no conoce, España tiene costas sobre el Océano Atlántico, sobre el Cantábrico, arriba, ¿qué le dicen? Y sobre el mar Mediterráneo. Esa es la península, lo que está señalando con sí. la flecha, se llama la península ibérica, que compone dos países, España y Portugal. Ujú. Yo estuve ¿Listo? hace poquito en España, pero he estado en tres Ah, sí, ocasiones en estuviste en España. Madrid. Ujú. Estuve primero en el buque Gloria, llegamos a Cádiz, España, y fuimos a varias ciudades En qué en gloria España. te embarcaste? Eh, ¿2001, 2002? Gloria 2000, Top Chill 2000, que fue una regata de Eh, varios buques cruceros. Ahí la primera impresión de España no fue muy agradable, me pareció que no nos llevaba a nosotros, obviamente guardando las proporciones, no era gran cosa. Volví en el pero ojo, 2000, ojo, Germán, sí, aprovechemos para hacer geopolítica, de cuenta de eso. Cuando tú vas en 2000, todavía estaba el señor Rodríguez Zapatero como jefe de gobierno, ¿no? y estaba España, Y le decían la España cocina de mejora, Europa. claro, España mejora mucho, no voy a decir la palabra, le decían un poquito más feo inclusive, pero inclusive nos encontramos, no sé si lo recuerdas, en Holanda, pero no me vi contigo ese día. Tú te embarcaste con unos compañeros míos. Sí, En Ámsterdam en nos Ámsterdam, vimos, nosotros llegamos a Ámsterdam. exacto, y yo había acabado de llegar el día anterior a Amberes, a Antwerpen, en Bélgica, y subí en tren para saludarlos. Lo recuerdo bien. Entonces, miren de dónde sale el buque de ahoritica, de Barcelona, Desde hace todo Barcelona. ese recorrido Vea todo lo para que hace, llegar hace la hasta, flecha, lo que hace exacto, la para flecha. hacer todo ese recorrido y llegar hasta el otro extremo del mar Mediterráneo, que es ahí, exacto, Aquí en en Israel. ese huequito que es Israel. Aquí está la Israel franja de tiene Gaza. también, Israel tiene un puerto ahí arriba que se llama Haifa, Ahí fue donde lo llevaron. claro, donde llevan a los detenidos. Bueno, Pero para volver al contexto histórico, en sí, 2010 esa flota de la libertad tuvo un gran incidente. La Marina israelí los ataca, hace una operación de asalto, inclusive sí. aeronaval. Hay un desembarco de unos comandos encima de esos buques. Hay una cantidad de heridos, muchos. Hay 10 muertos. Hay otra gente, hay inclusive miembros de la Marina, que son de la Infantería Marina, ¿no? Sí. De la Infantería Marina israelí, que también salen heridos en esa ocasión. Y fíjate que el caso se vuelve tan importante, por eso los quería contar, tan importante, que nombran como un tribunal desde Naciones Unidas para determinar la responsabilidad de Israel o de los países, de más de 37 países que tenían gente
en esas 600 personas. Sí. Y te cuento algo. ¿Sabes quién hizo parte de ese, comillas, tribunal para determinar esa responsabilidad? Creo que la gente no se acuerda de eso y es importante. Ni idea, Andrés. Un señor que yo creo que aquí algunos conocen. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Ah, Fíjate tú. Él fue uno de los miembros de esa comisión que determinó la irresponsabilidad de Israel, porque finalmente terminaron diciendo que la provocación había sido por parte de estas otras personas. Y sí. adicionalmente, fíjate algo, ¿sabes quién le ayudó a Álvaro Uribe Vélez en 2010? Sobre todo, tú sabes que él sabe inglés, ¿cierto? Sí, un inglés Sin muy, embargo, muy muy paisa. precario. Exacto, muy precario. No es porque sea, o sea, muy malito en la pronunciación, pero a él le seduce mucho la gente que conoce inglés. Quien le ayudó con todo el tema del inglés, sobre todo en el tema inclusive de la redacción y de la publicación del informe, a lo que los llevaron pues los organismos internacionales. Fíjate tú que era un muchacho, pues ya no tan muchacho, pero era un joven ejecutivo colombiano que vivía en Washington. A ustedes les gusta el chisme aquí los viernes a esta hora. Es que estoy Era un imaginando joven, en Washington, adivine, en puede ser Washington 2010. vicepresidente. No, No, Washington 2010, un muchacho colombiano que vivía allá. el Fíjate ex, tú. el exministro, No, ¿no? se lo asignó alguien que era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que también era colombiano. Esa persona le dice, le voy a asignar una persona, un joven ejecutivo colombiano, para que le ayude, que él tiene un inglés bastante fluido. O sea, le prestan ese ejecutivo precisamente para surtir esa tarea del incidente de la Flota de la Libertad, y ese personaje que le ayuda a Álvaro Uribe Vélez se llama Iván Duque Márquez. Y ahí se volvieron supremamente cercanos. ¿Por qué? Iván Duque Márquez le ayuda con el informe y con toda la documentación y con todo lo que tenían que... Fíjate cómo Sí, se conectan las cosas. sí. Porque lo que la gente no sabe también, no sé si lo había dicho en tu programa, es que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, mientras Álvaro Uribe fue presidente, no se conocían bien. Él sabía quién era su papá, porque evidentemente Iván Duque Escobar había sido gobernador de Antioquia y los dos habían pertenecido al Partido Liberal en Antioquia, pero no se conocían, porque Iván Duque, luego de haberse graduado como abogado, se fue muy joven a Washington a trabajar precisamente en el Banco Interamericano de Desarrollo, y hasta después de que Uribe salió de su presidencia, o sea, después del 7 de agosto de Sí, 2010, que se vuelve un consultor internacional, un conferencista internacional, ahí le asignan que haga parte de la evaluación de ese caso, y ahí conoce a Iván Duque Márquez, ya se hacen muy y se amigos, hicieron tan y amigos que se fíjate lo que... sentaban juntos en el Congreso. Sí, pero no solo eso, se volvieron tan amigos Que lo jaló a la que presidencia. realmente lo jaló a la presidencia, lo llevó primero al Congreso, recuerda, año 2014, lo mete en la lista cerrada al Senado de número 7, Sí. y luego en 2018, pues realmente, seamos sinceros, lo vuelve presidente de la República. Oiga, te interrumpo. Hoy hice un video directo para el señor Álvaro Uribe, diciéndole, hombre, usted va a sacar una lista cerrada, no vaya a dejar por fuera a los militares, hay personas muy valiosas, militares y policías. Esperemos que le llegue. Yo creo que sí le va a llegar, sin duda sí le llega. Bueno, sigue que está buenísimo. Entonces, pero ¿por qué se dio ese primer incidente de 2010? Porque en 2006, o sea, 4 años antes, o sea que el año entrante se cumplen 20 años de eso, ¿Sí? eh, ¿qué había pasado? A punta de fusil, Hamas, que es una organización terrorista Sí. que nace precisamente en contra de la OLP, o de que la Organización para la Liberación de Palestina, que dirigía un señor muy famoso que conocerán muchos acá, que se llamaba Yasser Arafat. Ellos estaban en desacuerdo con que Arafat
conversara con Shimon Peres para entonces, o el presidente de Israel. Y para ponerse en contra de esos diálogos, nace Hamas y se ganan, comillas, las elecciones precisamente allá en Gaza. ¿Listo? ¿En contra de quién? De otro partido, ese sí, un partido político que se llama Fatah. Fatah es quien gobierna donde está la otra parte de Palestina. Y o sea, la que está al norte, en los altos del Golán. En los altos del Golán, y allá gobierna un señor que se llama Mahmoud Abbas. Sí. Entonces, como en 2006 se robaron las elecciones a punta de fusil, esas robadas las elecciones y esa imposición porque ellos gobiernan, ¿no? Ellos es como si fueran un gobierno paralelo al que está en la otra parte de Palestina. Entonces Israel bloqueó a esa parte que se llama, pues hoy ellos le dicen Palestina, pues se llama Franja de Gaza. Y fíjate que no solamente fue Israel, porque a ver, ¿cómo lo digo? Por la derecha y hacia el norte, la Franja de Gaza limita con Israel, pero tiene un pedacito de límites con Egipto. Sí, claro. Incluso le habían quitado el desierto una parte del desierto del Sahara. Claro. Y en ese momento, ¿sabes quién también bloquea la frontera? Egipto. Sí. Entonces ellos quedaron encerrados. Y por eso es que intentan lanzar la flotilla del año 2010, donde llega la marina israelí y pasa el incidente del 31 de mayo de 2010. Ojo, porque es que los pelados que somos, ese es Mahmoud Abbas, sí, el presidente de la autoridad palestina, y fíjate que no les dicen del Estado palestino. Hasta ahorita les van a empezar a decir Estado. ¿Por qué? Porque hasta ahorita están reconociendo, mira, este señor es un señor que no es violento, es un señor que nadie ha intentado matar, es un señor que nunca ha estado en peligro real, a menos el único peligro es por parte del propio Hamas, que lo odian también, ¿no? Es muy complicado, o sea, claro. con él pueden conversar, él ha ido a Nueva York, él ha ido a reunirse con varios presidentes de los Estados Unidos porque hace muchísimo tiempo que está ahí. Por eso es un señor que no es terrorista, que simplemente quiere que nazca el Estado palestino, como ya están haciendo de facto, porque en ese momento Francia, Inglaterra están reconociendo el Estado palestino, pues, y el primero será Colombia, ¿no? Que no, que fuera un Estado, ya había nombrado embajador al exalcalde de Cali, ¿no? Que dirige desde acá, te cuento. Ah, no está ya metido. No, él es el embajador y en vez de estar allá... Pero puede estar en cualquiera de las dos partes, tanto en la Franja de Gaza como en la Palestina, en la otra parte de Palestina. Donde debería estar es arriba, pero como ellos están, como este presidente de acá está más comprometido con Hamas que con la autoridad palestina, tú nunca vas a ver a Gustavo Petro hablando de Mahmoud Abbas, ni en la autoridad palestina. Siempre está defendiendo al terrorismo de Hamas. Y Hamas y Hezbollah ya lo han mencionado en sus Twitter, ¿no? Que eso es increíble. Agradeciéndole. Sí, ayer le mandó una carta. Claro, le agradecen. O sea, los terroristas le agradecen al presidente de un estado. Imagínate el nivel de estos bárbaros. O del bárbaro que tenemos de presidente acá. Sí. Entonces, hasta ahí el contexto histórico. Mira la carta. Bueno, muy claro, queda muy claro. Para todos queda absolutamente claro. Sí, esta es la carta. Esta es la carta. Dice, última hora Caracol, el grupo terrorista Hamas destacó las acciones tomadas por el presidente Gustavo Petro tras la detención de activistas de la flotilla humanitaria. Mire lo que dice la carta. Valoramos la decisión del presidente colombiano de expulsar Ya, Montico, ya te lo pongo aquí, ahora sí. De expulsar a los restantes miembros de la misión diplomática sionista en su país y de cancelar el acuerdo de libre comercio de la ocupación como respuesta al crimen de interceptar la flota de la resistencia marítima que se dirigía a la Franja de Gaza para romper el injusto bloqueo impuesto por el ejército de ocupación fascista, dice el comunicado. Sí, señor.
Qué complejo. Entonces, fíjate que todo esto que está pasando Sí, surge por el que venga incauto al programa y no tenga ni idea de dónde es, de qué es que estamos hablando. El 7 de octubre del 2013, del 2023, sí, esto del es, 23, 23. la semana entrante se cumplen 2 años del ataque que hace Hamas en plena fiesta donde Israel había baja la guardia y mata como a 1.300 israelíes, inclusive algunos colombianos, y secuestra a otras personas y se los lleva allá al territorio de la Fíjate Franja de Gaza. que ese mismo día, pues es un día santo, Claro. cuando sucede este holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial es el Que día de en hecho donde ya más había mueren pasado, judíos. de hecho ya había El pasado Yom Kippur. 50 años atrás. Exacto. En la guerra del Yom Kippur, que en el 73, ellos celebraron los 50 años de la guerra del Yom Kippur haciendo este ataque. ¿Listo? Exacto. Que fue en el 73. Bueno, aquí errores, pues nos comenta, aquí trajimos un coronel del ejército de Israel, nos comenta pues que hubo fallas en Israel porque nunca pensaron De que se iba a inteligencia. repetir. De inteligencia, hubo fallas en el domo de hierro, había como un Exacto. mantenimiento en unas zonas. En el Tam- escudo antimisiles. también, también hubo infiltrados unos generales que los infiltró el grupo Hamas. Yo no sabía que Israel también tenía una fuerte izquierda. Yo pensé que todo Israel era de derecha, ¿no? Tiene bastante ¿No? izquierda. Hay un partido inclusive que está esperando a que caiga Benjamin Netanyahu Benjamín Netanyahu. Y también me para decía ascender que el poder. justo en ese momento estaban orando los soldados, prácticamente no había Claro, nadie de guardia. claro. Sí, los cogieron con los calzones de abajo, como decimos vulgarmente. Ujú. Entonces, eso, pues, pero ¿por qué hacen eso? Que es verdaderamente lo que la gente debe entender. Porque se estaba llegando a un acuerdo, y fíjate que ahí no es Estados Unidos no estaba teniendo mucho que ver, pero en el Medio Oriente hay dos grandes países que quieren dominar pues la región. Un país es Irán Ujú, y otro sí. país es Arabia Saudita. ¿Listo? ¿Por qué? Los dos tienen pues mucha fuerza, mucho dinero y los dos tienen armamento nuclear. Entonces, ojo, que ahí es donde está el chiste de esto. ¿Y en qué se diferencian Irán de Arabia Saudí? En que a pesar de que los dos son musulmanes, unos son suníes y los otros son chiíes. O sea, los musulmanes a su vez se dividen en dos vertientes y las vertientes, ¿qué significan? Que unos Eh, hacen una interpretación del Corán y los otros la hacen distinta. pero ¿Listo? entiendo Así. que es porque los chiitas son hijos de sunitas del sol. ¿Sunitas, chiitas, chiitas son del sol o de la luna? Es No, la no. división. Eso es simplemente que el Pero, Corán tiene pe- unas partes, unos versos sagrados a los que se les hicieron unas interpretaciones luego de la muerte del de profeta Fátima y Mahoma. Ali. No, y después, Exacto, que cuando matan a exacto, Fátima y Ali, que son los últimos exacto. descendientes que quedan en vida. Entonces, tengo aquí una duda. Hay unos que creo que son los sunitas. Los sunitas, los que creen que todavía sigue esa dinastía. Pero voy aquí googleando. Voy a mostrarte lo Sí, lejos es que está. básicamente eso. Es los que creen que el Corán original es el que hay que seguir y los otros dicen, no, son las interpretaciones que se hacen después de la muerte de Fátima y Ali. Mi- Mira, Entonces, mira lo esos lejos que dos está países, Irán de la franja de Israel. pero Mira, si quieres, búscate otra imagen, Germán, donde están los países por colores, para ya te que lo busco. distingan, para que distingan entre Arabia Saudí e Irán. Entonces, ¿por qué les estaba explicando esto? Para que no nos desviemos. El ataque del 7 de octubre del 2023, si bien lo hace Hamas, lo patrocina Irán. ¿Para qué? Porque se estaba llegando a un acuerdo que venían haciéndolo desde el año 2020, llevan 3 años, y eso se llaman los acuerdos de Abraham. ¿Para qué son los acuerdos de Abraham? Para que hubiera paz ahí en la región. Entonces, mira,
hazte un poquito más lejos. No, tienes todo el zoom ya. No, más lejos, o sea, un poquito más arriba. Más Bueno, los chiquitico. dos que están en verde son los dos países que luchan por el liderazgo musulmán. ¿Listo? Sí, Los dos que claro. están en verde ahí. Son Irán y inmensos, Arabia son de Saudí. los países más grandes del mundo aquí para... Exacto. No, y son aparte de eso muy ricos, los dos. Sí, Pero entonces, Arabia Saudí es suní e Irán es chií. Pero ¿cuál es el problema? Que los dos tienen mucha plata, pero Arabia Saudí es muy cercana a los Estados Unidos. sí. Ambos odian a Israel, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Ambos odian a Israel. Sin embargo, como Arabia Saudita es muy cercana a los Estados Unidos por el petróleo, porque Estados Unidos tiene muchos intereses allá y los saudíes tienen muchos intereses en los Estados Unidos. Y mírate que ahí hay otros países que también son muy ricos. Claro. Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Y en la curvita de abajo, Turquía, sí. ¿cierto? Y en la curvita de abajo está Yemen, que en ese estrecho de Hormuz, que es allá arribita, y aquí está el otro estrecho para entrar al canal del Mar Rojo. Mira, ahí está Dubái. Claro, entonces, donde fue el mundial, el último mundial de fútbol. Sí, ¿Listo? Entonces, como es tan complicada la situación, porque si bien los dos son musulmanes, uno suní y otro chií, Arabia Saudita estaba llegando a un acuerdo. ¿Para qué? Para que dejaran quieto a Israel por interferencia de Estados Unidos. Pero a Irán no le interesaba que se dieran esos arreglos llamados los acuerdos de Abraham, y patrocina no solamente a Hamas, Irán patrocina a Hezbollah, Irán patrocina a los hutíes en Yemen, sí. que bloquearon inclusive ese paso de ahí abajo. Y de Abdem, si no estoy mal, se llama, pero arriba también, en el estrecho de Hormuz también hay mucha complicación. Entonces el tema no es simple de entender. ¿Y qué hizo Irán? Patrocinando a estos grupos, sabotean los acuerdos, y cuando se sabotean los acuerdos, se prende Israel a vengarse, a vengar sus muertos y sus secuestrados, y llevamos 2 años en que van más de 60.000 muertos, ¿no? Sí, Y se 67.000 dedicaron muertos. a destruir toda la franja de Gaza. Cuando llega Donald Trump a principios de este año, dijo: yo voy a arreglar el problema por la influencia que él tiene, pero Que tiene a propósito, otro frente abierto. hoy el grupo Hamas ya retrocedió y dice que va a Claro, dejar libre los esa es la secuestrados. noticia de hoy, es que luego de 2 años y de decir que no, y de impedir de ellos mismos impedir las ayudas humanitarias llegaran, de hacer la cantidad de barbaridades, de enfusilar niños, de violar el derecho internacional humanitario metiendo bombas o metiendo armamento o en medio de hospitales, en medio de escuelas, en medio de refugios, de asilos de ancianos. Ya hoy, después de toda la presión y de que el Mossad, esto es, la inteligencia israelí, dicen que apoyados por CIA también, fueron acabando con cada uno de los jefes de Hamas, que no solamente los acabaron en Franja de Gaza, los acabaron en Teherán, si te diste cuenta, ¿no? Claro. Hasta Teherán les enviaron allá quirúrgicamente un misil y les llegó hasta allá, hasta Teherán. Acabaron, también tiene otro frente abierto de batalla que es en el Líbano, que es de donde es Hezbollah. Entonces, como ya les dieron tan duro y les acabaron las cabezas, van como en la tercera generación de la cúpula. Esa tercera generación de la cúpula, lo estamos hablando ya militarmente, tiene un problema muy grande de mando y control, y esa es la tercera generación que ya le dice a la oferta que hace Donald Trump, si no estoy mal, como el pasado martes en la tarde, les dice, tienen un ultimátum hasta el domingo. ¿Y cuál es la propuesta básica de Donald Trump? Es más o menos un protectorado. Dicen: ustedes acaban con Hamas, Sí. yo voy a
reconstruir, vamos a hacer hospitales, equipamiento, vamos a recuperar la gente, vamos a poner salud, vamos a poner servicios públicos de educación. Ustedes Porque la zona no es tan grande, ya te digo cuánto mide. Sigue. Y aquí no, es tengo como una qué ciudad. fue lo que se pactó. Aquí tengo, ya te digo. Claro. Como unos 20 puntos, pero el resumen es que es un protectorado, que ellos van a proteger, pero si ellos renuncian al terrorismo que siempre habían practicado. Uy, Ya hoy dijeron que sí. mira esto, dimensiones de la Franja de Gaza, territorio muy pequeño con una densidad de población de las más altas del mundo. El mundo, claro. Tiene 41 kilómetros de largo, 41 no es nada, es 2 veces Bogotá. No, no, ni Ujú. siquiera. Y 6 de No, ancho, Kennedy. la sabana de Bogotá es mucho más grande que 41 kilómetros. Lo Voy a pueden buscar. hacer, sí, 41 kilómetros son más o menos el Valle de Aburrá. Es donde tú has venido acá. sí, voy a Más o menos. mostrarte un mapa comparativo. Esto es como dos localidades de Bogotá, como Suba, Como Ciudad Bolívar, como Ciudad Bolívar. más o menos. Pero, Así es. pucha, a mí me impresiona el poderío de Israel para ser un país tan chiquitico. Bueno, pero sigue, porfa. Siga, profe. Entonces, lo básico es, después de la cantidad de muertos que ha pasado, después de la cantidad de horrores que han pasado, y te soy sincero, ya te lo había dicho acá en el canal, a mí no me parece que Benjamín Netanyahu debiera seguir luego de esto. Un señor que realmente no lo estaba haciendo bien, tenía serios problemas de gobernabilidad. Mejor dicho, más o menos lo mismo que hace cualquier dictador de izquierda, y es que cuando se sienten muy enredados, entonces inventan una guerra. Forma pleitos. Pero es Exacto, que a pero ellos, ahora a él bien, se la buscaron, o sea, pero él no se la inventó. buscó. Exacto, esa es la diferencia. Que él no se la inventó, no que la inventó jamás, pero fue la excusa perfecta para quedarse en el poder. ¿Listo? Porque O sea que incentivó allá el no hay nacionalismo. elecciones en estos momentos. Pero es que ellos no tienen el sistema de gobierno que nosotros tenemos, que es cada tanto. Por eso él es el primer ministro. Sí. Y ese sistema de gobierno es como en Inglaterra, más parecido a Inglaterra que al de nosotros, que es en cualquier momento, cuando el primer ministro pierde la confianza del parlamento, lo cambian. Punto. Así de simple. No tiene unos ciclos, o te quedas durante Sí. muchísimo más tiempo. Entonces, cuando él estaba a punto de caerse, mira Sale lo que esto. te voy a explicar. Jamás le termina haciendo un favor a Netanyahu. ¿Por qué? Porque le salvó la caída. Netanyahu estaba que se caía en el momento Sí. del ataque. Ya se iba a caer porque tenía inclusive una disputa grande con la Corte Suprema de Justicia israelí por una modificación a la Constitución, precisamente sobre la rama judicial. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que si se cumple el arreglo, porque una cosa es lo que dicen, que hoy dijeron, hoy jamás aceptó las condiciones que le propone Trump. Israel también celebró, si no estoy mal, celebró que hayan aceptado, Sí. ¿cierto? Pues es una Entonces, yo sorpresa creo para que- el mundo. pero no solo eso, ¿sabe qué es lo importante para nosotros, Germán? Que, y respecto de tu programa del mediodía, Sí, señor. si la excusa para prender un estallido social para Petro era el tema de Franja de Gaza, se le acabó la excusa hoy. Pero Entonces, es que la excusa, ellos la han inventado. Mira, se van a inventar todas las la- excusas la- del mundo. Así lo de simple. Palestina es una excusa, está claro. Pues no hubo secuestrados, Greta Thunberg, esa vieja Hombre, no estuvo. es una excusa más, Sí. porque han buscado varias excusas, pero como les llegaron a un arreglo, se les acabó la excusa. Y entonces se les acabó la excusa, ¿cómo van a llevar al estallido social? Eso no les Pero lo importa, van a ellos hacer van a de llevarlo. lo que sea. De lo que sea se van a pegar, así es. Ajá, De lo ajá. que sea. Bueno, Pero es importante que la gente lo entienda, ¿no? sí. Que los Bueno, que nos están viendo lo entiendan. no sé si ya pasamos al tema de estos buques que llegaron de la flotilla Sumus, del por qué llegan allá y por qué no se van para otro sitio donde realmente hay guerra. Digámoslo. Creo Ajá. que ese video que me mostraste, me enviaste, es muy diciente. Yo creo que sería importante que la gente lo viera. Ah, un momentico, espérate, lo busco en tu WhatsApp.
en tu WhatsApp. Acabo de colocar, Es estoy muy colocando una bueno. encuesta, no te voy a decir, no te voy a decir, ay, me están escribiendo por aquí, ¿dónde está? Andrés Úsuga. Listo, miren no, este video tan bacano. Oye, esa palabra sí que me gusta, es un colombianismo, ¿no? Sí, Bacano. no se dice sino aquí. Sí, ¿Por qué Gaza? ¿Por qué Palestina? Son la máxima prioridad de tantos izquierdistas en el mundo. ¿Alguna vez han escuchado a un defensor de esa causa argumentar las razones? Es válido preguntarlo porque no son pocas las tragedias que están ocurriendo en varias partes del planeta. ¿Por qué deciden centrarse casi exclusivamente en esta región de Medio Oriente? ¿Es por la cantidad de muertos? En Gaza van 64.000 hasta el día de hoy, 2 de octubre de 2025, según las propias autoridades palestinas, bastantes sin duda, pero muchos menos que las cientos de miles de vidas perdidas en Ucrania, alrededor de 350.000. Y los ucranianos no iniciaron esta guerra, a diferencia de Hamás. Tal vez su blancura los hace menos inocentes, supongo. ¿Deciden enfocarse entonces los activistas en Palestina porque hay más víctimas civiles allí? En Sudán han muerto alrededor de 150.000 niños, niñas, mujeres y hombres inocentes que están en medio de una guerra civil, que en realidad es una guerra proxy entre potencias regionales como Emiratos Árabes y Rusia. 24 millones de personas sufren en esa región de África de hambruna, 10 veces más que habitantes tiene todo Gaza. 600.000 de esas personas están en niveles catastróficos de hambruna. ¿Por qué esos inocentes no ameritan una flotilla humanitaria con Greta Thunberg a la cabeza? ¿Saben por qué? Porque si esos activistas llevaran sus barcos a las costas de Sudán, no volveríamos a saber de ellos. Es cierto. Se atreven en cambio a ir a Gaza porque saben que Israel no dejará que les pase nada. Saben que serán detenidos, recibirán comida, un espacio donde dormir y serán devueltos a sus países de origen. Ahora intenten hacer lo mismo en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia, en las zonas devastadas de Yemen, en los pueblos que necesitan ayuda urgente en el este del Congo. ¿Por qué no van para allá? ¿Porque esas víctimas no están de moda? ¿O porque saben que allá no habrá ningún país occidental de esos que les gusta criticar para protegerlos? Se creen muy valientes en su búsqueda de selfies y de validación social, pero ¿saben qué sí es valentía? Ser un activista pro democracia en China, ser un periodista crítico en Rusia, ser una madre buscadora de desaparecidos en zonas controladas por el crimen organizado en México. Eso sí es valentía. Y los casos que estos activistas ignoran o deciden ignorar no acaban ahí. En mi página de Patreon, los invito a verlo por allá porque aquí me castigan los algoritmos por decir este tipo de cosas. Tengo un video explicando por qué nadie presta atención a la persecución de cristianos en Nigeria. Y otro video también sobre por qué Palestina no es lo que estos seguidores de la moda se imaginan. Así es, antes de hacerte unas preguntas, hago los anuncios dominicales. El primer anuncio, qué encuesta tan pareja, Andrés Úsuga, yo me tomé el atrevimiento de colocar una encuesta contigo. ¿Te digo? Sí, ¿cuál? Pero no se pone bravo. No. Dice, ¿quién es más inteligente? ¿Doctor Alfredo Gaona y Andrés Úsuga? Nunca había tenido una igualdad. Uy, pero eso es un honor para mí. Ese es el maestro. No, mano, usted es muy modesto, parce. Yo lo respeto mucho a él. Usted es muy modesto, usted es muy modesto, Andrés. No, pero es de verdad, yo respeto mucho al maestro Gaona y siempre lo he hecho, y a su padre aún más. Tú sabes quién era el padre de él, ¿no? Murió en el holocausto del Palacio de Justicia. Precisamente 40 años dentro de un mes. Sí, de la muerte del papá del doctor Gaona. Gran constitucionalista. Pero ¿será que Alfredo Gaona también sabe de otros temas así como tú o es una eminencia en su tema? No, él es, fíjense, el doctor Gaona vive en Canadá. Sí, ayúdenoslo a traer, ayúdalo a traer, hombre. Es difícil porque tiene el tiempo muy limitado. Él trabaja en una universidad de Alberta, Canadá, si no estoy mal. ¿Pero por qué si le sale a W Radio casi todos los días? Me imagino que lo contrataron. A él lo contrataron, creo que le están, él está facturando de cuenta de eso. ¿Será que sí? Después de, sí. Bueno, nosotros tenemos a nuestro Alfredo Gaona y no tiene nada que envidiarle. ¿Sabes cómo van las apuestas? Free, gratis. ¿Y sabes cómo van las apuestas? Cuéntame. Adivine. 50.
49 Alfredo Gaona, 51 Andrés Úsuga. Qué bacano. Carajo. Yo aquí entreno, yo me siento orgulloso de ser tu amigo. Y cuando pasó lo de Santiago Botero, yo no sabía qué hacer, parce. Yo no sabía qué hacer. Porque también es cierto que primero está la amistad contigo. Yo al señor Santiago Botero no lo conozco en persona, no creo que lo vaya a conocer. Pero también estaba la Yo responsabilidad tampoco con tengo las el personas. disgusto, pero si quiere venir, lo atiendo. Pero no te debiste haber salido, te debiste haber quedado y haber, Mira haber las metido. preguntas, mira toda la cantidad de preguntas que nos quedaron. Sí, el que perdió fue él, al fin y al cabo. Pero esa es la forma de ser, esa es la forma. Cada quien tiene una forma de ser diferente. A mí me preocupa es que haya gente que le guste ese nivel de erudición, entre comillas. Bueno, ahora sí el anuncio dominical. Por favor, los que nos quieran apoyar, se nos dañó un berraco micrófono. Yo a cada rato lo muestro. No hemos podido conseguir el micrófono, cuesta 1.750.000 pesos y es la tercera vez que se me... Ay, fue madre, ¿qué pasó? Es la tercera vez. Se, Espera, que se no ve está muy cogiendo. borroso. Se ve No, muy es que borroso. ahora sí. Ahí sí ya. Es la Ahí sí. tercera vez que se nos daña este berraco micrófono. No sé si se alcanza a ver aquí arriba. ¿Y por ¿Sabe qué se qué daña es? tanto? Bueno, la primera vez se me cayó en plena marcha. Se me cayó a mí. Okay. La segunda vez, teniéndolo nuevecito, salí a grabar un video con mi hija. Mi hija pues no vive conmigo en la ciudad. Yo estaba tan contento que lo dejé en la calle botado. Y cuando Uy. salí corriendo, ya se lo habían llevado. Y la tercera vez fue en una ofrenda floral. Estaba la hermana de Miguel Uribe, y lo dejé ahí, el viento vino y ¡pah! Los partió. Entonces todavía funciona, pero van a sacar la mano, en cualquier momento sacan la mano esos berracos. Entonces, los que quieran apoyarnos, con mucho gusto. Las personas que nos están llamando, porfa, no puedo contestar en este momento. Bueno, enfoquémonos entonces en esta agrupación de flota que llega para allá. Pero pregúntale a la gente si le ha gustado el contexto histórico que les estamos contando. ¿Cómo les Porque parece? Si están aburridos, pues nos vamos. ¿Están aburridos o no están aburridos? Ay, no es Alfredo, es Mauricio Gaona o tiene otro nombre. Mauricio Gaona. Mauricio Mauricio Gaona. Mauricio Gaona. Mauricio Gaona. Entonces, bueno, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece este espacio? ¿Cómo les parece este espacio? ¿Cuál es la Me ha marca del gustado un micrófono? Es poquito la un historia de- DJI 2, micrófono DJI 2, DJI 2. Ya está que saca prácticamente la mano. Y los que nos quieran apoyar al 322-350-0314. Bueno, sigamos entonces. ¿Esto es una farsa o no es una farsa? ¿Es un circo o realmente llevan ayudas humanitarias y que en realidad los secuestraron? No, evidentemente eso es una puesta en escena, le digo yo, por parte de la izquierda internacional, que es muy fuerte, de la cual hace parte hoy Colombia, fíjate. Sí. Que era el objetivo del señor Petro durante muchos años, ser Sí. protagonista de la mamertería internacional. Y ya hoy hace parte porque hizo su showcito allá en la calle de Nueva York, pero creo que él cree que le salió muy bien. Yo creo que no le va a salir tan bien y estoy casi seguro de algo. Este señor, el día que salga de la presidencia, le va a llegar una sorpresita por parte de una corte de los Estados Unidos. Porque evidentemente para mí cometió un delito y un delito federal. Estamos hablando de Gustavo Petro. Sí, estamos hablando de Gustavo Petro. Yo creo ¿Con lo ya que dijo hizo allá en la ONU? No en la ONU. Afuera, en la Quinta Avenida, en Nueva York. Sí, porque es que la ONU es un territorio especial. Sí. Ahí, cuando ellos están ahí, no están en Estados Unidos. Están en la ONU, a pesar de que el edificio queda en Nueva York. Sí. ¿Listo? Pero allá adentro no es Estados Unidos. Allá adentro es la ONU. Es como una Tiene- embajada. Exacto, tiene una protección especial por parte del derecho internacional Sí. público. Pero lo que hizo afuera sí es muy delicado. Sí. Porque llamó a la insurrección y hoy se quejó de que Vicky, ayer, se Ajá. quejó de que Vicky le hiciera lo mismo. Pero acá nosotros con un salimos megáfono en Infobae, desde ¿sí viste? Sabaneta, y usted también. Sí, voy a mostrarte el de Infobae para que ustedes se den cuenta. Hoy salimos Ay, en...
Te anunció investigación, ¿no? Sí, Y yo Juanjo. anuncio acá al aire que yo voy a defender a Germán Rodríguez. ¿Listo? Mire A esto Vicky no, salvaje. porque Vicky tiene que tener abogados, pero a Germán Rodríguez lo defiendo yo. Mire, entonces sí, Gustavo Petro pues amenaza con investigaciones. Mayor de la Reserva Activa se sumó a la petición de Vicky Dávila, desobedezcan la orden de Gustavo Petro. Aquí está, salimos nosotros. Yo te cuento la verdad, yo no sabía que Vicky había sacado ese video. Creo que nosotros lo sacamos como 40 minutos antes, pero no sé si ella lo había grabado antes, que Sí. esa es otra cosa. No. Tú lo sacaste primero. Y Yo sé por qué te lo digo. Tú lo ¿Mm? sacaste antes. Mira eso. Y aquí salió el video. Ella ¿Tú lo lo has visto? sacó. ¿Lo has visto el video? Sí, claro, ella lo sacó después aquí en Sabaneta. Creo que Ajá. más bien un poco imitándote a ti. ¿Será? ¿Será? Pero es que ella tiene una tribuna distinta porque ella es candidata presidencial y tú no lo eres. Ajá. Entonces, ella se aprovecha pues de eso. Ella lo hizo aquí en Sabaneta. De Sí, hecho, sí, no, sí. no, no me gustó la forma en que lo hizo, pero bueno, válido y que se Bueno, defienda. como coloqué mal el nombre. Oye, Andrés, y como yo sé que el tiempo tuyo es oro, tengo otro tema muy delicado, lo que acaba de decir Petro. Es más, te voy a coger de sorpresa. Terminemos este tema, lo que tú piensas, las incoherencias de, ¿cómo es? Grupo de lesbianas por Palestina, cosas así, para que tú nos El expliques. par de colombianas que capturaron y aquí pues la gente lo muestra como secuestro, ¿no? Cuando usted siente atacado o siente que le van a atacar a su país, pues nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Si a mí me van a enviar desde las costas, no sé, venezolanas o van a cruzar el mar Caribe desde Puerto Rico, desde República Dominicana y van a llegar a desembarcar en Cartagena, en Santa Marta o en Barranquilla, lo que debe hacer la Marina colombiana es detener esas personas antes de eso. Sí, Para eso está usted preparado también, claro. hermano, ¿no? Y ellos sabían que no les iban a hacer nada. No, los iban a capturar y los iban a juzgar, no los iban a matar. En algún No. tribunal de Tel Aviv, o en algún tribunal de Haifa, o en algún tribunal pues de alguna ciudad israelí. Bueno, Pero los te capturaron pregunto, y ya los van a devolver. Ya los bueno, y van a esta devolver. muchacha, Greta Greta Thunberg, Thunberg. Thunberg, Thunberg. esta muchacha, vamos a suponer que llegaron a la Franja de Gaza, si hubiese podido haber caminado por ahí como si nada, normalita por las calles. Obvio que no, porque lo que ella no sabe es que allá en la Franja de Gaza, pues son musulmanes y son musulmanes chiíes que no permiten que las mujeres vayan descubiertas, ni siquiera pueden hablar, tienen que cubrirse el rostro, solamente pueden dejar ver los ojos, no pueden ir en los vehículos automotores en la parte de adelante, no pueden manejar vehículos automotores. Es que el feminismo es bastante curioso cuando lo quieren mezclar con la defensa de causas musulmanas. Me Ujú. parece que no entendieran cómo funcionan el extremismo islámico con las mujeres Sí, y que inclusive las lapidan, no sé si sabías. claro, las lapidan, claro. Lapidan las matan a piedras, ni Sí. siquiera es una silla eléctrica como en los Estados Unidos o una inyección o una pastilla, sino que es a piedra. Les permiten su ley, ¿por qué? Porque ellos tienen un problema grande, que es el que nosotros enseñamos los profesores de introducción al derecho acá, en la Ujú. primera clase de introducción al derecho, Sí. que es cuál. Ellos no distinguen derecho de moral, de convenciones sociales. Para ellos todo es lo mismo. Nosotros sí lo distinguimos. Nosotros distinguimos, para nosotros el derecho es una cosa, la moral es otra cosa y las convenciones sociales son otras. Sí. Ellos confunden todo, entonces ellos dicen, por ejemplo, que una mujer adúltera, o sea, alguien que está siendo infiel a su marido, si la atrapan en el acto, se le autoriza a los otros hombres a lapidarla en la calle, aún hoy, Sí. 2025. Entonces, Sí. que era una costumbre, por ejemplo, para los que somos católicos, por ejemplo, tú y yo, lo que la cuenta el Evangelio
cuando Jesucristo y le llevan la prostituta. Sí. Que de ahí surge la frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, sí, ahorita que estaba de moda, de ahí Pero sale... es que eso hace 2025 años. Sí, y mira lo que estábamos hablando de los chinitas y sunitas, que los... Aquí tengo, porque ya encontré, tenía la duda. La diferencia. Y aquí me explican que son los sunitas los que... A ver, ¿dónde está gobernante de Palestina? Aquí nos explica que los sunitas, aquí, sunitas surgieron tras la muerte del profeta Mahoma 332 después de Cristo. Yo creo que es 622, no 632. Sí, así es. Creo que hay un Por eso error es que aquí. no puedes confiar del todo en la inteligencia. Claro, es del 622 después de Cristo. Y aquí la IA me dice 632. Creen que el líder califa de la comunidad musulmana debe ser elegido por consenso de los creyentes. Chiitas consideran que el liderazgo debe quedarse en la familia del profeta, especialmente en el Ali ibn Abi Talim, yerno y primo de Mahoma. Oye, claro, entonces, aquí... Pero se odian profundamente. Pero mira, yo creo que hay una cifra que es interesante tocar, Germán. ¿Tú sabes cuántos judíos hay en el mundo? Sí, pero porque estoy haciendo trampa y estoy viéndolos aquí. Población. Judíos. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? No, en todo el mundo. 15 millones. Creo que menos. ¿Cuántos judíos? 15 millones en el mundo. En cambio, ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? Estamos hablando más de 2.500 millones. Sí, claro. Entonces uno dice, claro. ¿cómo es posible que una población de 2.500 millones de habitantes musulmanes en el mundo odien a una población de 15 millones? Imagínate sí, la tiene proporción. razón. 15.7 millones de judíos. En Israel hay 7.3, Estados Unidos 6 millones y en el resto del mundo 2.1 millones. Uy, musulmanes, 1.980 millones. Tienes toda la razón. Eso uno dice, ¿cómo es posible eso? Y los judíos tienen un solo estado, que es Israel. Sí. ¿Los musulmanes cuántos estados tienen? Muchísimos. Pues solamente les cuento los dos más grandes, ¿cierto? Que son Arabia Saudí y Teherán, pero Irak también, pero Siria también. Pero, o sea, son muchísimos sí. estados. Egipto también, Turquía también. Entonces, uno dice, ¿cómo es esa desproporción de 2.000 millones de personas versus 15 millones, 2.000 versus 15, muchos países versus uno, y cómo es que Israel ha salido avante? Por ejemplo, en la guerra de los 6 días, que fue la primerita por ahí en el 67. Sí, que a uno pensando... Y los peló a todos, ¿no? A todos. Entonces, los judíos son especiales. Sí, y adicionalmente, ellos tienen, también una división entre ellos mismos, porque hay judíos ashkeníes y judíos sefardíes. Nosotros, los antioqueños, son sefarditas. Nosotros somos sefardíes. Claro. Por eso somos muy pro judíos. Incluso esa es nuestra razón. Claro que sí. Porque vemos el mundo de una forma muy parecida. Porque en Latinoamérica hay 3 asentamientos judíos grandes. Uno en Monterrey, México, allá al norte. Otro es Antioquia. Y el otro es Córdoba, Argentina, la provincia de Córdoba en Argentina. Entonces, ¿y cuál es esa visión? Por eso es que pues, a nosotros tampoco es que nos quieran mucho, como a los judíos tampoco los han querido mucho durante mucho tiempo. Nosotros tenemos la visión, en toda parte estamos viendo negocio, ¿cierto? Sí, nos claro. Gusta mucho amamos la tierra, amamos la familia, somos muy creyentes, nos gusta mucho montar negocios, nos gusta mucho ser nómadas, pero al mismo tiempo estar muy cerca de la familia, las familias muy grandes y la tradición oral. Sí. Ir contando todo. Tenía una duda con los de la reina de Saba, porque también pues, están los judíos de la reina de Saba, se llaman judíos etíopes o Beta Israel o Falashias, los Falashias. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que las dos grandes vertientes son los ashkeníes y los sefardíes. Claro, los sefardíes venimos desde la península ibérica, que fueron los que salieron
en 1492, cuando la reina Isabel II, la católica, no solamente expulsa a los musulmanes, que es a los que les dicen los moros, ¿cierto? Porque todo el sur de España tenía un califato. Sí, claro. Eran varios califatos, pero el califato de allá es el califato de Córdoba. Ese califato es expulsado por la reina Isabel II, que es finalmente, lo podemos decir abiertamente, Isabel es la que se inventa España. ¿Por qué? Antes de ella no era claro que existiera algo que se llamara España. ¿Qué había? Sí. Reinos. Estaba el reino de Castilla, estaba el reino de León, estaba el reino de Portugal. Eran cinco reinos. Ella unifica cuando se casa con Fernando de Aragón. Entonces, por eso es el reino de Castilla y León. Sí. Y que realmente el lenguaje que nos llega a nosotros por medio de un genovés, que tampoco Génova, en esa época Italia tampoco existía, Italia nace a finales del siglo XIX, él era un genovés, o sea, está mal decir que Cristóforo Columbus era italiano, no era italiano, Italia no existía, era genovés. Sí. Un genovés primero va y le intenta vender la idea al rey de Portugal, este no le copia, y después le vende la idea a la reina de Castilla y Aragón, ¿cierto? La reina Isabel II, que ya había unido los reinos de Castilla y Aragón. Fernando de Aragón, su esposo, y ella, Isabel de Castilla. ¿Desde dónde pasaron esas dos cosas? Esto es, ¿a dónde ella da la orden de avanzar en la expedición a Cristóforo Columbus? Desde Granada, España, que es muy bello, no sé si lo conoces. No, Granada sí no la conozco. Muy recomendado para todos, muy recomendado para todos. Allá vivió mi esposa, 4 años. Y adicionalmente, es la misma ciudad desde donde se dirigió la expulsión, 1, de los musulmanes, y 2, la expulsión, que les decían los moros, y la expulsión de los judíos, que le habían ayudado a expulsar a los musulmanes, pero después los expulsó también. Esos son los sefardíes. Los sefarditas, sí, señor. Andrés, ¿cómo estamos de tiempo? Los otros son los ashkeníes. Los askenazis. Sí, no, askenazi, porque nazi suena a otra cosa. Sí. Ashkeníes es los que estaban en Europa, pero judíos askenazíes. Ah, bueno. Yo los conozco como ashkeníes. Entonces, son del río, de un río alemán, si no estoy mal. Bueno, dice judíos askenazíes, dice origen Europa Central, Oriental, Alemania, Polonia, Rusia, Lituania, Hungría, Ucrania. La palabra askenaz significa Alemania en hebreo medieval. Sí, son los eslavos, son judíos eslavos. Sí. Los otros son judíos más hispanos. Sí. Y en algún momento, hace algunos años, estuvieron otorgando la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes que surgieron, les daban la nacionalidad española, ¿no? Sí. No sé si sabías eso. Pero pensé que no así como nos lo estás contando. Uy. ¿Qué pasó? No me vas a decir que está mirando el reloj. No, un zancudo, pero ya se me va a acabar el tiempo también. Ah, bueno, entonces ese tema no lo toco hoy, el tema que viene es que, mejor dicho, quería picarlo porque hoy Petro acaba de decir que si se lanzara... Démosle. Uy, madre, miren esta locura de ese señor. Pues hoy el segundo tema era analizar lo que dijo Petro hoy en Ibagué, está lleno. Y otra vez con la bandera muerte, ¿no? El señor Santos, nadie criticó eso, pues hicieron una norma, primero Uribe con el articulito para reelegirse y después Santos, después de reelegirse para acabar la reelección. Y entonces no permitió que ningún presidente después se reeligiera. Seguro que a Duque no le iban a reelegir, pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones,
Los barrería de lejos. Aquí lo demuestro. Póngame a Paloma o a Vicky o al señor de las Priellas o a Pinzón, no sé qué más. Véngame a los tibios y les gano a todos juntos. ¿Y saben por qué? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Porque nosotros estamos hablando de los problemas de Colombia. Porque nosotros estamos... ¿Ganaría o no ganaría ese señor otra vez? No, hombre. No. Germán, 2 cosas antes de que se me olvide. Sí. Una, la menciono casi todos los días con mi hija. Mi hija es una mujer muy joven, pero muy intelectual, para serte bien sincero. Sí. Y todos los días caemos casi siempre en lo mismo. Si esto no fuera una desgracia para nuestro país, esto sería muy divertido. Ajá. Muy divertido. Este señor nos hace reír mucho si no fuera una desgracia para nuestro país. Lo primero. Segundo, un saludo muy especial para alguien que yo no sabía que era tan seguidor de tu canal. Y es mi gran maestro. Y como No ya es me que lo ha reiterado, Micoel Llanos. no, fue mi gran maestro en la universidad y me siento supremamente orgulloso de que él haya sido mi primer profesor o de mis primeros profesores de Derecho Constitucional. Con el libro de él aprendí yo constitucional. Saludo especial para el doctor Jesús Vallejo Mejía. Ay, qué bueno. Y es seguidor del canal, qué bueno, doctor Vallejo. Seguidor muchas del gracias. canal, te manda a saludar. El doctor Jesús Vallejo Mejía fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sí. Imagínese. Hijo del doctor Hernán Vallejo, ministro de Hacienda del presidente Carlos Lleras Restrepo. O sea, es alguien realmente muy importante para este país, para la comunidad jurídica, y lo quiero saludar de manera muy especial porque él sabe el aprecio que le tengo, la admiración y el respeto. Y si te sigue es porque le gusta mucho el canal. Ya me ha comentado todas las entrevistas de los candidatos y me acaba de decir que es muy interesante los comentarios sobre Palestina. Fíjate tú. Mira la gente que está en Ibagué. Y en Ibagué tiene una gobernadora que es más de derecha y uno supondría que... él cómo llena las plazas. Así sea pagas o no, refrigerios. A punta de tamal de refrigerio, pues el tipo está llenando. O sea, no es fácil. No es fácil. Iván Cepeda le va o Quintero o Corcho. Pero no es fácil. Yo lo veo difícil. Y otra vez saca la bandera de la guerra a muerte y se la entrega a Angie Rodríguez. Ajá. Otra sin visa. Mire eso. Sí, mira ahora lo que dice este señor. Venga, ¿dónde está? Este no. Quería mostrarte cómo está llegando la gente. Y pues mira esto. Y reelijámoslo de 2 maneras. En una no puedo hablar mucho, ¿cierto? Porque también me prohíben. Pero habrá una persona aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz, escuchen, de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Va a hablar de la constituyente de nuevo. Habrá una bancada que ya no será grande, pero minoría. Esa es una tarea. Si queremos reformas, tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso. Y algo mayor, y es que no dejemos simplemente que las reformas sociales que necesita Colombia para hacer más justicia social, para hacer más paz, para hacer más belleza, para hacer de esto realmente el mejor vividero del mundo. O como dicen los paisas, una chimba, dicen. Es que aquí habla de la constituyente. Espérate. Colombia es una chimba. Pues hagámoslo realidad. Conchudo. No es con esos políticos
que huelen a muerte y cocaína. Es con el Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué espiché? ¿Qué espiché? El único que puede decidir si sí o no es el pueblo, porque eso significa el poder constituyente. No es el presidente, no son los congresistas, no son los magistrados, el que decide la fuente del poder. El reino es soberano, dice el himno, es el pueblo el soberano y el pueblo soberano entonces decidirá. ¿Y cuáles son las fases que las normas dicen para citar el poder constituyente de Colombia? Aquí. Las normas es un comité promotor, que no seremos nosotros, que debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales, un comité promotor para recoger 2,5 millones de firmas. ¿Ustedes creen que no podemos? ¿Cómo ves la viabilidad de la constituyente antes de que acabe Petro? ¿Posible? No, no es cierto. No, y no es cierto lo que el señor está diciendo. El que quiera confrontar de cómo se modifica la Constitución de Colombia es de 3 formas. Pues la Asamblea Nacional Constituyente, o 2, un acto legislativo, o 3, un referendo. Son 3 formas. ¿Y dónde las pueden encontrar el desarrollo de las mismas? Busquen la Constitución de Colombia. Los últimos 6 artículos de la Constitución se dedican a enseñarle a uno cómo se modifica. ¿Listo? Esto es, la Constitución de Colombia tiene 380 artículos. 380. Del 374 hasta el 380 son las reglas para modificar la Constitución de Colombia. Entonces, el que quiera verificar las mentiras del señor Petro, simplemente acude a la Constitución, que ahora es gratis y está en internet. Sí. Y está actualizada. Y eso no se puede cambiar, porque si usted cambia eso, cambia la esencia de la Constitución. Así es. Y entonces cambia todo. Entonces usted ya no es, ahí sí el soberano es usted y no el pueblo. Pero él dice mentiras y la gente ignorante, la masa ígnara aplaude como focas. Pues es lo mismo, mire que es básicamente lo mismo que dijo el energúmeno del miércoles, cuando hablaba del supuesto constituyente primario. No tienen ni idea de qué están hablando. Ajá. Ni idea. Ellos no entienden qué es el constituyente primario. Pero bueno, para terminar, pues escucha. para terminar, pregunta, ¿usted ahora sí está convencido de que el señor Santiago Botero es petrista o no? ¿O todavía no me cree? No, él no es de mis amores, no es de mis afectos. No es de las propuestas. Yo creo que él ni siquiera sabe, él ni siquiera está ubicado. Que es otra cosa. Petrista. El señor es petrista y ojalá me denuncie. Y ojalá ¿Por qué? venga a Medellín. ¿Por qué lo va a denunciar? Y ojalá venga a Medellín. Pero fíjate lo bueno, gracias a esa entrevista, pues la gente supo quién era en realidad, ¿no? Claro, se le cayó la máscara. En Sí, vivo claro. y en directo y al aire. Eso está muy bien. Seguimos, Bueno, eso es lo última y nos último. vamos. Estaba grande. Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. A que no adivinas por qué conocen a Colombia en ese momento. Siga matando Por la zancudos. ¿Cómo? Sí. No, la te voy a coca. colocar una pista. Este señor es narcisista. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo lo reciben en Washington. Y el pueblo norteamericano debe saberlo. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro. Porque le sonó a rock. Porque le sonó algo moderno que habla de la crisis climática y sabe que los dictadores de hoy quieren acabar con que el pueblo sepa qué significa la crisis climática, porque viven de la codicia del petróleo y del carbón, porque quieren conducir a la humanidad a pesar de que se expone la vida
a sujetar su libertad a la... ¿Qué tal? Tus comentarios. Y no sé si viste atrás, ondeaban las banderas del M19. Del M19, claro, claro. Yo supongo que él llevará muchas, él tiene un comité de aplausos y de banderas y de todo. Y de... No, el señor simplemente se disfrazó de desmovilizado, esa es la verdad. Él se disfrazó de desmovilizado durante 30 años y cuando llegó al poder se dio cuenta la gente que él nunca se había desmovilizado. Él sigue siendo el mismo guerrillero del M19, sí, ahora en el poder. así es. Así es. Bueno, dejemos el último, pongamos el ultimito, cuando arremete nuevamente contra Donald Trump. Ese es el último, 44 segunditos. Pues Y no entonces yo le tengo que bomba, decir al presidente de los Estados Unidos, ¿con qué derecho pone un muro para que no entremos a Norteamérica? ¿Con qué derecho saca a nuestros ciudadanos colombianos y latinoamericanos encadenados y esposados en aviones y tratados como criminales cuando son hombres y mujeres de la libertad y produjeron y construyeron y pronunciaron la palabra libertad mucho antes que el primer Trump llegara a América? Y respetuoso tengo que decir, yo no tengo nada, nunca he quemado una bandera de Estados Unidos. Y entonces... ¿Ahí qué? No, pues es que el mismo derecho tiene Trump a no permitir entrar a una persona al país que dirige, como el derecho que él tuvo para sacar la delegación de Israel para su país. Ese es el mismo derecho. Sí. Así de simple. Pero Señor. como las focas que están ahí las llevan para aplaudir, entonces Sí. ellas aplauden. Y Mucho joven, ve mucho joven uno acá en estas manifestaciones. eso mucha sí gen- que es preocupante. Y mucha gente realmente así se apaga, pero que lo ven a él y se derriten. Por eso, pero es que yo creo que, mira, en estos días me dijeron algo súper valioso que de pronto no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué no le interesa a este señor incentivar de verdad, a pesar de que lo diga todo el tiempo, pero en la realidad, ¿qué es la realidad de un gobierno? Hacia dónde desembolse los recursos. ¿Por qué no le interesa al señor que la gente sea mejor formada, haya una mejor educación? Porque un pueblo mejor formado descubre que este señor es un falso profeta, es un mediocre, es un cobarde, pero para poder saber eso hay que estudiar y a él no le interesa que la gente se forme y por eso pone a un ministro como el gaministro que tiene en educación. Ese es el gaministro. Uno no sabe cuál ministro es peor. O la Sí, ministra. yo creo que el de género fluido, ¿no? Ese puede ser el peor. Sí, uno no sabe. No, Benedetti, yo creo que es el peor. El de justicia, el de ambiente, el ministro de defensa. Uno no sabe cuál es el peor. Terrible, ¿eh? Sí. Bueno, Normal. Andresito, Bueno, un ¿cuándo abrazo. nos vuelves a acompañar? Si viene el lunes la invitada que te dije, la tienes que concretar tú. No, pues es que nunca me contesta, toca contigo. Ella dijo que sí. Pero entonces toca por intermedio tuyo. Yo le mando Bueno. el link. Venga a ver si... Listo, sí. Vamos a ver si cierra el propio lunes. Y Listo. le recuerdo a la gente, de nuevo, nosotros no somos periodistas, no tenemos formación en esto, solo estamos haciendo una labor para que el país, en medio de una conversación, conozca a quién lo quiere gobernar. Pero mira, ¿cómo se llama el de la FM? El exministro... No, casi ninguno es periodista. No. Casi ninguno. Yo creo el que- director, dale, hago un resumen para irme. El director de Noticias RCN es abogado. Ajá, Fernando Londoño Hoyos es abogado. sí. Roberto Pombo es abogado. Juan Lozano es abogado. Luis Carlos Vélez es economista. Economista. Hernán Peláez, ingeniero químico. César Augusto Londoño, arquitecto. ¿Sí sabías o no? El de que era arquitecto, no. Los demás sí. César Augusto Londoño. Hay una cantidad de gente que no estudió esto. Nosotros lo estamos haciendo bien. Y hay gente, exacto, y hay gente que no estudió, no, pues yo sí me disculpo porque
Yo sé preguntar como pregunta un abogado, pero en lo que yo me he desempeñado, pues yo conozco los temas del país. Sí, Es así de simple. bueno. Corran Bueno, a jugar parcero, fútbol. hágale. Chao. Lo bendiga. ¿Cómo sabe? Yo sé. Salúdeme a la abuela en Berracá. Un abrazo, Dios lo Mi bendiga. mamita, un abrazo, que está enfermita, ojalá se mejore, que Dios los bendiga. Amén. Y bueno, los mejore, saludos a todas, a todos.